La educación es uno de los pilares más importantes en el país. Para ello, la revista Poder se encargó de sacar un especial frente a lo que ha sido la educación en los últimos años. Para ello, nos vamos a entrevistar con el senador Andrés Zucardi, que nos dará su punto de vista frente a lo que ha sido la educación en el país. Me encuentro en la oficina del senador Andrés Zucardi. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y por supuesto siempre bienvenidos aquí. Para nosotros es un placer tenerlo en nuestra revista, de verdad que nos enorgullece mucho poder sacar este especial sobre la educación. Cuéntenos qué se está haciendo en el Congreso de la República para mejorar la educación en el país. Bueno, hay, digamos, dos ejes principales. El primero de ellos es legislación. El año pasado aprobamos aquí en el Congreso de la República, apoyando a la ministra de Educación, la Ley de Inspección y Vigilancia a las instituciones de educación superior. Esto para garantizar calidad en la educación en nuestro país. En adición a proyectos de ley, hay también debates de control político. Hemos hecho debates de control político, por ejemplo, acerca del acoso escolar, entre otros. Pero básicamente esos dos ejes principales son actos de ley o proyectos de ley, modificaciones a la ley actual y también debates de control político que permitan que esa ley que ya existe se haga realidad. Doctor, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno para que la educación en Colombia mejore? Digamos que desde el Congreso, pues por supuesto los debates de control político, entre otros, muy importantes. Pero de parte del gobierno nacional necesitamos sobre todo una buena voluntad, unas buenas políticas y un interés absoluto de parte del gobierno nacional que se tiene con el presidente Juan Manuel Santos. Después de todo, sus tres pilares son paz, equidad y educación. Doctor, ¿cree usted que el dinero que invierte el gobierno en Colombia es suficiente para la calidad educativa? Para nada, ese dinero no es suficiente. De hecho, la visión que yo tengo de Colombia y la visión que yo tengo de nosotros como sociedad es que todos los colombianos seamos estudiantes de por vida. Y por eso es necesario siempre invertir cada vez más recursos en promover incentivos para que cada uno de nosotros quiera seguir estudiando. De manera que los recursos que hay hoy, en mi opinión, no son suficientes. En mi opinión, hay que aumentarlos. De hecho, tenemos que aumentarlos siempre lo máximo posible y tenemos que llegar al punto donde los recursos que se dedican a la educación son superiores a cualquier otro rubro que se dedique a otros sectores de la sociedad. Doctor, a nivel internacional, ¿qué países sirven como ejemplo para sus campañas políticas? Tuve la fortuna de conocer a fondo Alemania y definitivamente Alemania es un modelo a seguir, por supuesto haciendo las adaptaciones necesarias aquí en Colombia, pero entre los factores exitosos son, digamos que los costos de las matrículas en Alemania son bajísimos, si no cercanos a cero, primero que todo. Segundo que todo, a la hora de entrar a programas especiales, por ejemplo, programas universitarios que tengan acompañamiento o alguna clase de estímulo de parte del gobierno nacional, siempre se exige que haya un acompañamiento y un apadrinamiento de empresas del sector privado o del tercer sector para asegurar que esas personas tengan empleo. Solamente por mencionar dos ejemplos que realmente admiro de Alemania. Tuve la oportunidad de conocer a fondo el modelo alemán. Es un modelo que apoyo, es un modelo que estoy promoviendo aquí en Colombia, que de hecho se basa en buscar esas fortalezas de cada estudiante y desarrollarlas. Y los estudiantes que quieran, por ejemplo, una formación técnica desde el colegio, se desarrollen esa formación técnica desde el colegio. Los estudiantes que quieran una formación un poco más teórica, un poco más universitaria, desde el colegio, entran a unos colegios especiales que se llaman gimnasios, que van dirigidos a llevar a las personas a las universidades. De manera que es un modelo del cual tenemos que aprender mucho, del cual hemos aprendido mucho y hemos aplicado muchas cosas y del cual, en mi opinión, tenemos que seguir aplicando mejores prácticas. Y por supuesto hay otros países, Alemania no es todo, y muy importante, jamás copiar y pegar, jamás. Es necesario entender y adaptar a nuestra realidad, a nuestro contexto, en la manera en la que apliquen estas mejores prácticas. ¿Piensa usted que el aumento salarial de maestros en Colombia mejora la calidad educativa del país? Es un tema que no es sencillo y la razón principal es que un aumento no es necesariamente algo bueno. Cuando hablamos de la educación, no estamos hablando de que más es mejor. De hecho, en muchos otros aspectos de la sociedad, más no necesariamente es mejor. Tiene que haber un equilibrio entre
cantidad y calidad. De manera que yo estoy de acuerdo con esos aumentos siempre y cuando vayan alineados con resultados. En la medida en que un maestro tenga mejores resultados, es decir, que si estamos hablando de universitarios, sus alumnos consigan empleo más rápido, o si estamos hablando de técnicos, sus alumnos consigan empleo más rápido o práctica más rápido. Si estamos hablando de estudiantes de colegio, sus alumnos consigan más rápido continuar su carrera o continuar un empleo dependiendo de lo que les guste. Si esos aumentos en salarios están de la mano, están alineados a resultados, estoy 100% de acuerdo. No estaría de acuerdo si esos aumentos no están de la mano de resultados, porque estaríamos solamente aumentando el sueldo de los profesores sin exigirles a los profesores resultados. Yo soy muy consciente de los niveles bajos de los salarios de profesores aquí en Colombia a comparación de otros países. Y es necesario aumentarlos, sí, pero vamos a aumentarlos no solamente pensando en cantidad, vamos a aumentarlos pensando en los estudiantes, pensando en resultados que beneficien a los estudiantes. Doctor, respecto al programa de Ser Pilo Paga y el programa de Tú Eliges del ICETEX, ¿cuáles son los retos que las universidades tienen para que no se vea una deserción? La deserción es tenaz, es horrible. Y lo que pueden hacer las universidades es sencillo. Es necesario que vinculemos al sector privado y vinculemos al tercer sector a esos programas de Ser Pilo Paga y programas como el del ICETEX, de una manera muy sencilla, como lo que vemos en Alemania, que exista el apadrinamiento. El apadrinamiento no es nada más que una carta de compromiso de parte de una empresa o una institución donde se asegure que esta persona vaya a tener empleo. Esto ayuda, en el caso del ICETEX, a que las personas puedan pagar esos créditos y que no pase lo contrario, que sencillamente se metan en una deuda con una expectativa de un empleo, de un salario, y que lleguen al punto en que salen de la universidad o salen de la carrera técnica o salen de su formación y no puedan pagarla y después se vean en peores condiciones. Pero también en el caso de los niños, jóvenes y también los profesores de Ser Pilo Paga, de tener ese apoyo no solamente del sector público, es decir, no dependamos solamente del sector público, son unos buenos programas, son unas buenas ideas, vamos a buscar la manera de vincular a esos programas al sector privado y al tercer sector. Eso yo creo que es el reto más grande y de esa manera lograríamos que estos programas sean sostenibles. El gran reto, después de todo, es que no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones presidenciales. No sabemos si el próximo presidente va a continuar con el programa Ser Pilo Paga, si va a continuar con el programa de los préstamos del ICETEX, si va a continuar con el programa de jornada única. No lo sabemos. Y la mejor manera de nosotros mejorar las oportunidades de estos programas es vinculando al sector privado y al tercer sector. Doctor, el programa Tú Eliges del ICETEX está apto para 90.000 personas y mientras que Ser Pilo Paga solamente para 12.505 personas. ¿Cree usted que si este caso fuera lo contrario, habría una inequidad educativa? Bueno, si hablamos de equidad educativa y nos ponemos a comparar los programas, opino que lo mejor sería basarnos en que son programas que van dirigidos a que esas personas que usualmente no tienen esas oportunidades las tengan. Entonces son programas que promueven la equidad, que promueven las oportunidades y son programas buenos. Pero estamos hablando de una cifra de cerca de 100.000 estudiantes. Y como te mencioné anteriormente, en la visión que yo tengo, yo quiero que todos los colombianos seamos estudiantes, que hayan millones de estudiantes en Colombia de todas las edades. Y en ese orden de ideas, diría que para realmente promover la equidad, necesitamos muchos más recursos y muchos más cupos, y no solamente eso, muchos más programas, más variedad, incluir especialmente las nuevas tecnologías y lo que llaman los MOOCs, los cursos masivos en línea, para que con la inversión que hacemos por uno de esos programas, por uno solo, podamos darle la oportunidad a cerca de 60.000 estudiantes. Las economías de escalas, hablando de programas virtuales, son enormes. Entonces, en mi opinión, hay que reforzar esos programas para que sean más equitativos, con más recursos, con más cupos,
pero también con más opciones, donde una opción que es indispensable son los programas a distancia y los programas de educación virtual. Doctor, ¿cuáles deben ser los aportes que las instituciones deben tener para que los estudiantes fortalezcan la equidad y la convivencia pacífica? Bueno, el rol principal de las instituciones de educación es por supuesto, brindar una educación para los estudiantes. Por supuesto, ayudan toda clase de programas complementarios, como programas de alimentación, programas de subsidios de transporte, ayudan mucho. Pero si nos vamos a la base de las instituciones de educación, lo más importante que pueden, deben hacer y están haciendo muchas es ofrecer un curso o una alternativa para que los mismos estudiantes refuercen sus conocimientos, sus habilidades también y sus herramientas para aportarle al país en términos de equidad y en términos de resolución pacífica de conflictos. Muchas personas se enfocan más que todo en programas asistenciales. Yo estoy muy a favor de usar esos programas como complementos, pero basarnos en lo que llamo el eje principal de las instituciones educativas, que es cursos que fortalezcan a los estudiantes en esas disciplinas. Ya para finalizar un poco la entrevista, doctor, ¿cuál cree usted que debería ser el ciudadano que necesita el país? El ciudadano que necesita el país. No es una pregunta sencilla. Por supuesto tiene que ser un ciudadano ejemplar, pero pues basándonos en la conversación que hemos tenido, basándonos en el tema de la educación, me atrevería a decir que en mi visión del ciudadano ejemplar es un ciudadano que sea un estudiante toda la vida, un estudiante cuando sea niño, cuando sea joven, cuando sea adulto y cuando sea mayor, alguien que aprecie la academia, que aprecie el aprendizaje y que se le haga muy sencillo adaptarse a cambios, como los cambios que estamos viviendo ahora, cambios tecnológicos, cambios económicos, cambios de toda índole. De manera que, pues sí, me atrevería a decir que el ciudadano ejemplar es un estudiante de por vida. Doctor, muchísimas gracias por haberme concedido esa entrevista, de verdad. Fue todo un placer, esperamos tenerlo de nuevo y por supuesto en los próximos foros. Vale, Muchísimas gracias a todos ustedes y damos por terminada la entrevista.